La sensación y percepción, o sea, existe, pero es vívida internamente generada. O sea, tú mismo estás generando la percepción. El pensamiento bizarro e ilógico, o sea, son cosas que vuelan, ¿cachai? Cosas, cuestiones. Y el movimiento está comandado, o sea, tu cerebro genera movimiento, pero está inhibido porque el tronco encefálico está muerto. Está muerto. Entonces no te mueves. ¿Cachai? Vamos, Nacho, tú me dices. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Y estamos aquí en la Universidad de Valparaíso, en su biblioteca, en la Facultad de Ciencias, conversando con Ignacio Negrón. Él es, y lo voy a leer textual, él es bioquímico de la Universidad Austral, doctor en neurociencia de la Universidad de Valparaíso, con un postdoctorado en la Universidad Católica de Chile y profesor asistente de la Universidad de Valparaíso. ¿De qué vamos a conversar con él? Del sueño y del efecto del sueño o de la falta de sueño en nuestra salud mental. Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero partir por la pregunta más básica. ¿Dormí 4 horas? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O dormí 3? ¿Cómo eso me va a afectar en mi salud mental? Hay un parámetro que es tremendamente relevante y que mientras, a diferencia de otras cosas, mientras más se duerma es mejor. Es cierto que hay un equilibrio homeostático, o sea, lo ideal es dormir 7 u 8 horas, pero en general, mientras más duermas es mejor. Hay una estadística que muestra una relación entre salud mental y número de horas que uno duerme. Ya. Y es llamativo porque no hay una como, comillas, ideal. Hay los 8 horas que uno dice que debería dormir, en realidad es un promedio de cuánta gente, de lo que duerme en general la gente. Eso significa que hay gente que duerme 12 y hay gente que duerme 4. Entonces es un promedio. Pero lo que sí se sabe es que mientras más horas duermas es mejor para tu cuerpo. Es mejor para tu salud mental, mejor para tu salud física, para un montón de procesos que vamos a ir comentando. Sí, pero está demonizado esto de dormir mucho, porque el que duerme mucho es flojo, el que duerme mucho no socializa, el que duerme mucho no es productivo, el que no duerme mucho no es emprendedor, el que duerme poco, el que la lleva. El que madruga, Dios le ayuda, inclusive. Exacto, el que madruga, Dios le ayuda. Sí, de hecho, ese es un grave problema social, de que los parámetros actuales exigen de productividad. Primero, estamos en una sociedad que más que importante que cualquier otra cosa es la productividad. Tú estás, todos nosotros, estamos valorizados, o cuánto vale una persona es cuán productiva sea esa persona. Y eso es lo que más importa en la sociedad en la cual vivimos nosotros. En el caso mío, qué sé yo, es el número de paper, el número de horas de clase que hago, bla, bla. Esa es mi productividad. Y mientras más productivo, mejor para la sociedad en la cual estás viviendo. El auto que tienes, la casa que te compraste, las vacaciones a las que fuiste. Eso requiere un esfuerzo importante y por lo tanto ya trabajar, por ejemplo, 8 horas diarias ya no basta. No. Por lo tanto, ¿y a qué le sacamos horas? Normalmente la gente que trabaja más de esas horas, ¿a qué le saca horas? Al sueño. Digamos, el resto lo sigue haciendo la mayoría de sus cosas. Entonces, claro, si yo quiero pero alarga el día en función de cortar el... Entonces yo no dejo de comer, obviamente, no dejo de sociabilizar, pero si yo quiero producir y ser más productivo que mi colega que está al lado para ganarle el puesto, para atender más lo que sea, whatever, lo que tú quieras pensar, necesitas quitarle hora al sueño. Ese es el principal componente donde tú estás sacando horas para ser más productivo. Entonces, en una sociedad actual, obviamente, se ve mal que una persona duerma, no sé, 12 horas, que se levante tarde los fines de semana, no sé, que se acueste temprano en vez de estar trabajando hasta... De hecho, me lo hice con orgullo. Anoche me quedé hasta las 3 de la mañana trabajando. Sí. Y hoy día me levanté tempranito para seguir trabajando. Por supuesto. Somos varios. Entonces, y el otro que está al lado dice, wow, este es productivo, voy a tener que hacer eso para alcanzarlo. Entonces hay una competencia de productividad en donde le estamos sacando horas principalmente al sueño. El problema es que como no vemos el efecto inmediato, bueno, pasa. Veamos el efecto inmediato y el largo plazo. Bueno, hay efectos que son inmediatos, que es el más importante, o los más importantes son cognitivos. A ver, partamos de antes. Cualquier función cognitiva es energéticamente cara para el organismo, para el cerebro. Ya. Y las actividades cognitivas son, por ejemplo, mantener la atención. Generar nuevas ideas, comillas, pensar. Si tú estás haciendo todos los días apretando 2 teclas, bueno, eso no es mucho esfuerzo cognitivo, pero si se te tiene que ocurrir una idea, bueno, es distinto. Entre ellas, por ejemplo, todo lo que nosotros en el laboratorio estudiamos todas estas funciones cognitivas superiores que se llama el control inhibitorio. Mira lo que te voy a decir. El control inhibitorio es el controlar las conductas que son inapropiadas para el momento. Hay un montón de conductas que a ti se te ocurren, pero tú las controlas. Exacto. ¿Sí? Ejemplo, estoy con mi jefe y mi jefe me dice una pesadez
Y en mi momento se me ocurre hacer, no sé, decirle, también yo una estupidez. Pero eso tiene costos. Entonces hay una estructura involucrada en esto, la corteza frontal. Mi corteza frontal se va a poner a trabajar para decir, ¿sabes qué? Eso no te conviene en el futuro, te pueden echar. Entonces, y son microsegundos. Microsegundos, por supuesto. Eso se llama control cognitivo de la conducta. Y eso lo pierdes cuando duermes. Lo pierdes, exacto. Entonces todo lo que es funciones cognitivas superiores, control cognitivo, atención, inhibición de conductas inapropiadas, se empieza a bajar el umbral. Entonces uno, ya no eres tan productivo. Por supuesto, tiene costo. No eres tan creativo. No eres tan creativo. Ya pierdes la atención. ¿Cuál es el problema de perder la atención? Que empiezas, por ejemplo, si tienes que ir a tu trabajo y vas manejando, puedes chocar perfectamente. Ya vas a estar en una reunión y claro, la noche anterior dormiste 4 horas, pero no vas a estar tomando atención. Entonces después vas a decir, oye, recuerda lo que hablamos en la reunión. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Y lo más interesante, que a mí me llama la atención, es que empiezas a perder este control inhibitorio, este control cognitivo de la conducta. Y tú de repente, ¿por qué dije esa estupidez? ¿Por qué hice esta tontera? ¿Por qué me enojé? Entre otras cosas, por ejemplo, el estar como siempre enojado. Es un poco de control inhibitorio. Empiezas a perder un montón de capacidades que te hacen ser más efectivo, más eficiente, inclusive en tu trabajo. La amabilidad tiene que ver con el dormir. La ubicuidad y la amabilidad. El decirle alguna pesadez a tu familia, el decirle alguna pesadez a tu hijo, no sé. Entonces te empiezas a transformar en una persona menos cognitiva y, comillas, más emocional. Ya. Y eso es algo que, por supuesto, no trae beneficio. Oye, y en ese contexto meto la cuñita entre medio. ¿Y la siesta? Uy, ¿sabes qué? Porque... Exacto, hay varias sociedades en donde la siesta, al parecer, yo no he vivido en esa sociedad, pero la siesta parece ser súper importante, súper reparadora. En Chile la siesta era habitual, o sea, no quizás en las grandes ciudades, pero hasta hace unos años, 30, 40 años atrás, el comercio estaba vinculado directamente al funcionamiento de la siesta. Viña del Mar, o sea, Viña del Mar cerraba a cierta hora y abría a las 5, 5 y media. Tú vas a una ciudad argentina y se peleó mucho en algún momento porque tienen derecho a la siesta. Grandes políticos del mundo dormían siesta. Churchill, pongo un ejemplo. Ya, Stalin también. Los buenos y los malos. Pero el punto es que ¿tiene algún efecto eso desde el punto de vista de lo que ustedes han estudiado el sueño? Sí, mira, ¿por qué? Porque como antes de esta parte, yo te comentaba que en el sueño ocurren procesos. ¿Ya? El sueño, el dormir, no es un dejar de hacer algo, para el cerebro al menos. ¿Ya? Para el cerebro no es parar, no es apagar la máquina, sino que es que la máquina comienza a hacer otras cosas. Ya. ¿Sí? Es un proceso activo, ya no es un proceso pasivo. ¿Ya? Es un descanso activo del cerebro. Es que no quiero hablar de descanso, porque perfecto. En realidad ocurren procesos, digamos, procesos importantes. ¿Ya? Es como... se pone a trabajar desde otro punto de vista. Hace otra función. Hace otra función, exacto. No es que se apague. Entonces, de entre esas otras funciones que ocurren, una de ellas es lo vamos a hablar quizás más adelante, consolidación de memorias a largo plazo. O sea, las memorias que están almacenadas en cortos periodos de tiempo se expanden, se transforman en memorias de largo plazo que pueden durar mucho. Pero uno de ellos es lo que se llama clearance o limpieza del cerebro, limpieza químico, digamos, a nivel químico. Porque durante la etapa de sueño, mientras tú más despierto estés, se van empezando a acumular un montón de sustancias químicas que son nocivas para el cerebro. Entre ellas, por ejemplo, el péptido beta-mieloide, famoso por el Alzheimer. Se empiezan a acumular a medida que estás despierto. Entonces, me estás llevando a eso precisamente. Entonces, durante el sueño se empiezan a eliminar todas estas moléculas. Otra que se empieza a acumular y que es el gatillante, uno de los gatillantes del sueño, no es el único, es que si tú haces, a ver cómo lo explico sin ser técnico. No, dale nomás. Hay una molécula que se llama adenosíntrifosfato. El famoso ATP, que es la moneda energética del organismo. Cuando uno ocupa esa molécula, se genera un residuo que se llama adenosina. Esa adenosina no es tóxica, pero es el que gatilla, es el señalizador de cansancio. O sea, cuando una persona dice estoy agotada, es porque esa adenosina está demasiado elevada, está demasiado alta. Y de hecho, esa adenosina es la que gatilla el sueño. Ella es uno de los gatillantes junto con la luz y todas esas cosas que digamos, hablaste en otro lado, pero ella es la que dice, ok, ahora te tienes que quedar dormido. Cuando los niveles de adenosina son muy altos, la persona se queda dormida. De hecho, la cafeína lo que hace es inhibir a la adenosina, entonces por ahí va. Entonces, una de las cosas es que una siesta hace que esos niveles de adenosina bajen un poquito. Entonces... Se saca el agua al bote, te comí. Exacto, le saca agua al bote. Entonces, ¿qué hace? Que finalmente, bueno, estás más reparado. Tienes más energía para seguir trabajando en la tarde, pero ya sacaste la adenosina que se te acumuló en la mañana. Entonces, claro, lo peligroso es tener tanta adenosina en la mañana que te tienes que sacar el agua al bote. Imagínate, ya trabajaste muy duro,
durante mucho rato y la adenosina se te disparó. Bueno, hay que sacarla, porque si no vaya a seguir toda la tarde acumulando adenosina y va a llegar a la noche ya con unos niveles enormes y ya como ese es el que te gatilla el sueño, induce el sueño, va a ser imposible no quedarte dormido finalmente en algún punto. Entonces lo que hace una siesta es sacarte un poco para que darte energías para el resto de la tarde. Te elimina un poquito de estas toxinas que te estaba hablando, elimina un montón de cosas y puedes seguir trabajando. Entonces sí, está bien pegarse, sería muy bueno pegarse una siestecita de cada cierto tiempo. Me preocupa a mí lo que tú hablabas sobre el tema de la memoria a largo plazo por el Alzheimer. No, son cosas distintas. Pero es que uno, claro, lingüísticamente le puede vincular, pero ¿puede haber alguna pequeña unión entre comillas, entre el haber tenido una conducta de dormir poco y desarrollar una patología como esa en el futuro? Sí, así, tajante. Sin duda, tajante, sí. Lo que no se sabe es cuál es primero. Ya. Eso no se sabe. Porque a la gente con Alzheimer se le altera el sueño. Exacto. A eso se despierta a las 3 de la mañana pensando que son las 9 de la mañana y que está en otro lugar. Justamente. Entonces todavía no está muy claro. En un momento no se sabía cuál era primero, si era el Alzheimer primero o el sueño o la alteración del sueño generaba Alzheimer o el Alzheimer generaba alteración del sueño. Pero hace relativamente poco tiempo se encontró que en sujetos que pasan sin dormir mucho tiempo se empieza a acumular el péptido beta amiloide y que el sueño es un mecanismo para eliminar, hacer el clearance, la limpieza de péptido beta amiloide del cerebro. Entonces al parecer sí, el dormir poco es un factor, no es el único por supuesto, pero es un factor importante para el desencadenamiento de enfermedades como la Alzheimer. Y en ese contexto, hablando de salud mental, hay muchas personas que tratan de inhibir los efectos de un mal dormir, esto de estar con pastillas para dormir, con cosas, y una serie de productos y sustancias que yo no sé qué efectos pueden tener también a nivel de salud mental. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, es que normalmente lo médico ya, pero de todas maneras. Es que, por ejemplo, hay un parámetro que, a ver, ¿por qué la gente no duerme, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué? Ya consideramos todo esto del clearance, del Alzheimer, de la salud, digamos, de control emocional, de control cognitivo, sí, ya esto lo conversamos. Pero antes de eso hay, por ejemplo, uno de los factores que más impide o que corta el sueño es la ansiedad, por ejemplo. Entonces la gente que tiene trastornos ansiosos le cuesta quedarse dormido, porque obviamente se va a acostar, sacan los estímulos que están presentes y empieza un pensamiento rumiativo. Ese pensamiento rumiativo le impide justamente... y a veces alimentado por las redes sociales. Por supuesto, entonces empieza, ¿qué tengo que hacer mañana? Mañana a las 9 tengo reunión, tengo que revisar. No contesté este mail, ya voy a tener que contestarlo. Tengo que ir al supermercado por si me acabó no sé qué cosa, y tengo que sacar el seguro, tengo que pagar. Empieza... Entonces, la propia ansiedad no te deja dormir. Ahora es difícil controlar los pensamientos de ese tipo, entonces normalmente una fórmula es tratarlo con fármaco. El problema es que, claro, lo tratas con fármaco, pero la ansiedad sigue ahí, el problema sigue ahí. Entonces ahí también hay que un poco aprender a controlar, es difícil, no es fácil, controlar tus pensamientos. El cómo yo inhibo, por ejemplo, que me venga toda esta avalancha de pensamientos rumiativos justamente antes de dormir. Entonces, imagínate la cascada de cuestiones. Estoy con un desorden de ansiedad, me voy a acostar, sigo pensando, en vez de quedarme dormido a las 11, me quedo dormido a las 2 de la mañana. Al otro día tengo que levantarme a las 7 para ir a trabajar. En vez de dormir las horas que correspondía, dormí menos. Ya estoy mal. Eso a la vez me va generando más ansiedad. Te genera lo que hablamos al principio. Exacto. Vuelves a dormir en la noche y vuelves con más ansiedad y se empieza a generar un círculo vicioso de que cada vez te vas empeorando. Entonces es súper importante. Me llama la atención porque decir, oiga, ¿sabes qué? Gente trata de dormir bien, pero bajo las condiciones de la sociedad actual es súper difícil dormir bien. Es súper difícil dormir inclusive, porque como te contaba al comienzo, nuestra sociedad está como seteada o arreglada para que seas productivo. Entonces, ante ser productivo, es mejor ser productivo que alguien que descansar. Y en ese contexto, el no descansar obviamente trae efectos biológicos en el cuerpo. Exacto. Y en el cerebro en particular. Lo el cerebro en particular, sí. Claro, porque hay no, yo duermo 4 horas y estoy como avión. Pero resulta que no llegamos a los procesos que hablamos. Cuéntame eso, porque aquí habían algunas cosas que tú nos contabas. A ver, es que el sueño tiene etapas. Ya vamos a proyectar estas cosas mientras estamos conversando. Por supuesto. Tiene etapas. Yo recién le hablaba, ahí está. Recién le hablaba que el sueño es un proceso activo en donde no es que simplemente se dejen de hacer cosas, sino que es un proceso activo en donde tienen que ocurrir etapas que el cerebro va implementando y que aparte
van en secuencia. Entonces el cerebro tiene, o sea, el sueño, disculpa, tiene etapas. Tiene 5 etapas. Etapa 1, 2, 3, 4 y REM. Entonces tienen esos números porque se va progresando a través de las etapas. O sea, en el momento en que uno se queda dormido, empieza con la etapa 1. Luego viene la etapa 2. ¿Cuántos minutos? Entre todo ese proceso son como 90 minutos. Ya. Etapa 1, 2, 3 y 4. El sueño profundo. Exacto. Y el 4 es el sueño profundo. Es el sueño que uno le llama sueño de ondas lentas porque el electroencefalograma se ve una actividad muy, muy lenta. El cerebro está completamente hipersincronizado, entonces nada está ocurriendo en ese cerebro, digamos, en términos de funciones cognitivas. Sí aparecen algunos patrones de no hay sueño en ese momento. Una persona no está soñando, exacto, ya. Está inconsciente, completamente inconsciente, como si estuviera anestesiado. Entonces ahí es cuando nada, digamos, cuando uno dice, pasó un camión al lado mío y ni siquiera me puedo despertar, ahí es casi muy difícil despertarse, tiene que ser un estímulo muy fuerte. No es que uno quede completamente insensible a los estímulos, sino que el umbral para despertarse o para responder a un estímulo aumenta mucho. Entonces ahora ya no necesito solamente un ruido, sino necesito un ruido muy fuerte para despertar. Pues ya me dio lata despertar al niño para hacer pipí 2 horas después, porque se acostó. Entonces, imagínate, ahí uno está, digamos, casi bueno, estás en estado inconsciente. El sueño son también estados de conciencia. Entonces estás fuera de la conciencia. No hay vigilia, ni hay contenido. Los dos elementos de la conciencia, no hay. Entonces, durante esas etapas de sueño de ondas lentas ocurren al menos 2 fenómenos que son importantes. Uno es este clearance que yo te conversaba de la actividad cerebral. Entonces tienes que llegar a esa etapa 4. Este clearance no ocurre en la etapa 1, ni en la etapa 2, ni en la etapa 3, ocurre en la etapa 4. La limpieza de depuración química del cerebro. Y el otro fenómeno que ocurre es la consolidación de las memorias de corto plazo a largo plazo. O sea, aquellas cosas que tú aprendiste durante el día, durante esa etapa se están reactivando y se están repitiendo varias veces para que tú al otro día cuando despiertes, bueno, las tengas ya transformadas en memoria a largo plazo. Y hay patrones de actividad cerebral. Nosotros, de hecho, una tesista doctoral en el laboratorio está estudiando esos patrones. Nosotros hace un año también publicamos un artículo sobre estos patrones que se llaman Chair-Wave Ripples, que ocurren en una área importante para la memoria que se llama hipocampo y que son como cascadas de patrones de activación neuronal. Se activan un montón de neuronas durante mucho rato. Entonces eso hace repetir lo que tú estuviste viendo durante el día. O sea, no sé si estudiaste ya... sí, lo estoy vinculando con el aprender. A eso voy. Si tú durante el día estuviste aprendiendo álgebra, ¿ya? Bueno, eso es lo que se supone, ¿ya? Porque todavía no se han encontrado neuronas que codifiquen el álgebra. Pero, por ejemplo, en los roedores, si los animales recorrieron un laberinto, durante el día las neuronas les señalizaron todo lo que ocurrió en el laberinto. Cuando los roedores se fueron a dormir, y esto ya es súper documentado, las neuronas del hipocampo empezaron a disparar, las mismas neuronas, exactamente en el mismo orden que dispararon cuando el animal recorría el espacio durante estaba despierto. Entonces lo que se llama un replay. En esa etapa ocurre un replay de los fenómenos que tú viviste mientras estabas despierto. ¿Para qué? Para consolidar, para transformarlo en una memoria a largo plazo. En cosas relevantes. Exacto, cosas relevantes, no cualquier cosa. No sé, la típica pregunta que hago yo a los estudiantes cuando hago clases. ¿Qué estuvo haciendo el 10 de abril del año 2015? Y nadie se acuerda, dice, no tengo idea. Pero yo le pregunto, ¿qué hizo el 27 de febrero del año 2010? Todos saben. Claro. Todos saben específicamente qué estuvieron haciendo. Paso a paso lo puedes reconstruir completamente. Exacto. Entonces, aparte, no es que todas las memorias se consoliden, no todas las memorias se transforman en memorias a largo plazo, sino que aquellas que tienen valor. Porque el cerebro no está hecho para acumular. Pero acumula aquellas que tienen valor, las que importan. Y ahí parece que hay otra estructura que igual se mete, que son las estructuras que tienen que ver con la representación de fenómenos emocionales. O sea, que es importante para mí, lo bueno, lo malo, entre ellas la amígdala, otros tipos de núcleos que están relacionados con tallar ciertos recuerdos. Este recuerdo es importante, este también, este no importa, este sí, este no tampoco. Y eso lo define autónomamente el cerebro. Exacto, el cerebro lo define autónomamente. Querido cerebro, recuerda esto, por favor. Define qué memorias van a quedar y qué memorias no. Entonces, y en ese proceso del sueño se está produciendo exacto, eso. En ese momento de etapa 4 que estamos hablando, de sueño de ondas lentas, el cerebro está haciendo eso. Está autónomamente, reproduciendo aquellos eventos que ocurrieron durante el día y que son relevantes, lo está reproduciendo para que se transformen en memorias a largo plazo. Eso tiene, obviamente, por un lado genera memorias que valen la pena, pero por otro lado también te puede generar memorias traumáticas. Claro. Entonces, si tú fuiste víctima, no todo es bueno. No sé, ejemplo, fuiste víctima de un portonazo, ¿sí? Te asaltaron y tuviste una situación traumática, lo más probable es que tu cerebro seleccione esa situación traumática para memorizarla al resto de tu vida.
no se te va a olvidar. Y va a quedar ahí el resto de tu existencia. Eso es importante. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué? Porque no te debería volver a ocurrir. Claro. Entonces se le dice, esto, para este tipo, no le debe volver a ocurrir de nuevo, entonces lo marcamos a fuego para que él sea capaz de leer las pistas visuales, pistas ambientales, para que no se repite. Y ahí, por ejemplo, al otro día empiezan las conductas de evitación. Ups, ya no quiero meter mi auto, no quiero someterme a la misma situación que me produjo este trauma. Claro, porque si no hubiese sido importante, vuelves a tomar las mismas decisiones. Vuelves a tomar las mismas decisiones, exacto. Es para evitar tomar las mismas decisiones que te llevo ahí. Pregunta clave. No tener una política de sueño apropiada para uno tiene entonces claras incidencias en nuestra salud mental. Por supuesto. Y en física. El corto, mediano y largo plazo. Y física, exacto. Sí. Y física, además. Sí. Pero nuestra salud mental es relevante. Es que no solamente salud, sino también de bienestar. Que es otra cosa. Que es como el estar en el momento. El estar bien. O sea, también estar bien, simplemente. O sea, porque a lo mejor yo estoy sano. Una persona puede estar sana. No soy ansioso, no estoy sano, pero soy torpe. O no sé, pero... Como yo digo, elefante en cristalería, cuando uno duerme poco... Pero ¿sabes qué? No estoy cansado, por ejemplo. Estoy sano, pero estoy agotado. Me gustaría poder dormir más. Dolores de cabeza, manifestaciones técnicamente físicas por un mal dormir que incidan en la salud mental. Hay dos físicas que son, o sea, digamos, no cerebrales, digamos así. Una es que a nivel cardiovascular se empieza a disparar todo un poquito. De hecho, yo creo que uno sabe que el corazón funciona un poco distinto cuando la historia de los hipertensos te marca eso. Exacto. 5 o 6 de la mañana se te dispara. Entonces hay un problema a nivel de cardiovascular. Y el otro... Te lo he dicho, un hipertenso. Y el otro problema es a nivel de sistema inmunitario. El sistema inmunitario también se debilita cuando dejas de dormir. Entonces, o sea, estás menos preparado para enfrentar cualquier enfermedad, justamente. Entonces a eso voy. No solamente tiene consecuencias mentales, no solo tiene consecuencias físicas en términos de que te hace más susceptible a enfermarte, te enferma más. Hay una relación yo todavía no conozco muy bien la relación entre obesidad y problemas de sueño. No sé cuál es primero. Lo mismo que el Alzheimer, yo creo que en un tiempo más se va a saber cuál está primero. ¿Cuál está primero? Pero hay una relación importante entre sobrepeso y obesidad y sueño. ¿Cuál desencadena cuál? A lo mejor justamente vamos a encontrar, ¿sabes qué? La gente que está con problemas de sobrepeso. Que tiene que ver con trastornos de ansiedad muchas veces. Por supuesto. Entonces hacen dieta y hacen un montón de cuestiones, pero en realidad es porque esa gente no está durmiendo bien. Por ejemplo, podríamos encontrar, no lo sé, eso lo vamos a ver en el futuro. Es una hipótesis. Es una hipótesis, pero podría plantearse como hipótesis. O a lo mejor ya se sabe, yo no le he ido a ver los artículos que han salido. Pero hay una relación importante entre esas dos. Entonces, nosotros lo miramos como que el sueño es un tiempo al cual podemos sacarle pedazos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, ¿sabes que voy a trabajar más? Le saco al sueño. Pero nos estamos dando cuenta de que hay un montón de problemas que podrían venir justamente por eso. La pregunta ahora es práctica. Toda esta conversación que hemos tenido, estos indicadores, estos gráficos que ustedes nos muestran, ¿cómo los determinan? ¿Cómo los trabajan? ¿A quién someten? Aquí los que dicen más de 8 horas. Son más felices. Ellos son los que están mejor. Entonces no es como un mecanismo homeostático como que uno podría decir, ¿sabes qué? Mientras yo más como, mejor estoy. No. Es que estas conversaciones hay que repetirlas públicamente. Entonces, porque esto es derrumbar el modelo. Por supuesto, mira, fíjate lo que dice el gráfico. Yo te lo voy a enviar después. Pero el gráfico te está mostrando claramente que mientras más duermes, mejor es tu calidad de sueño. Claro. ¿Sí? Eso, digamos, indiscutible. Algunos otros datos, por ejemplo. Esto es lo mismo, ¿ya? Salud autopercibida, ¿ya? De acuerdo a cuántas horas duerme. Y estoy viendo ahí cómo va bajando. Exacto. Y cómo va subiendo el otro, el mal indicador y el buen indicador. Los grandes problemas del sueño, ¿cuáles son los principales? ¿Ya? Y el más común, por ejemplo, es el problema de quedarse dormido, lo que te decía hace un rato. Claro. Es el principal problema. O sea, me acuerdo del colega periodista que se quedó dormido en el semáforo porque trabajaba todos los días hasta las 2 de la mañana y a las 6 estaba en la radio de vuelta. Ejemplo, a mí me pasó una vez que yo bacanes. Yo hago clases en Reñaca, aquí en la Facultad de Medicina, y un día justamente, una semana así de mucha pega, y yo iba camino a Reñaca manejando y empecé a cachar que me quedé dormido. ¿Con los ojos abiertos? Con los ojos abiertos. Entonces, entonces dije, no, tengo que parar. Esto no está bien. Si no, voy a chocar y un montón de cosas. Y aquí está lo que yo te digo. Posibles causas de un problema de sueño. Yo le pongo un problema social, por supuesto, porque es el número de horas. Fíjate, por ejemplo, primero esto ha ido disminuyendo con los años. Fíjate que cada vez dormimos, esto está en el 2015, entonces cada vez dormimos menos. ¿Sí? Cada vez dormimos menos. Horas de sueño por... esto es... Trabajar y horas de sueño. Trabajo versus sueño. Es justamente lo que te decía. Entonces, ¿qué hace? Le sacamos
Le quitamos horas al sueño para poder trabajar más. Que también tiene que ver con la poca eficiencia muchas veces en el trabajo. ¿Cuál es el problema? El principal problema de la deprivación de sueño, overthinking, o sea, estar pensando en las cosas que tengo que hacer, sean ser productivo, en ir preparándote para el otro día. Causas de los problemas de sueño, estrés, ansiedad y depresión. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y aquí, de nuevo, mira los datos de how to sleep, cómo dormir, digamos. Esto es búsquedas en Google. Búsquedas de cómo dormir rápido. Y cómo aumenta o sea, la gente tiene una necesidad. Es que todos estamos con tiene una necesidad de tratar de dormirse rápido. Digitalizado todo, así como tic-tac, quiero dormir, ya listo. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Claro, y fase 4. No, hoy me pongo acá arriba de la mesa REM a los 10 minutos. No, pues imposible. O sea, el cuerpo es imposible biológicamente. A no ser que estés tremendamente deprivado de sueño. Porque esta etapa 4 de la que te hablaba, si tú estás muy deprivado, llega mucho más rápido. Sí. Pero tienes que pasar por la 1, 2, 3 y 4. Claro, pero ahora no puedes saltarte las 5. Exacto. Ahora, en vez de demorarte 90 minutos, te demoras 30 minutos. Pero es porque ya el cerebro, ese pobre cerebro lleva, no sé, 48 horas sin dormir. Ignacio, este programa tiene un enemigo, que no es el sueño. Que se llama reloj. Se nos acabó el tiempo. Pero yo te quiero pedir... ¿En serio? Sí, en serio. Pero te diste cuenta que se nos pasó volando la hora. Yo te quiero pedir una última reflexión muy breve. Por supuesto. Un mensaje, fundamentalmente pensando en lo que hemos hablado sobre este tema de la competitividad del sistema versus el sueño y el grave efecto que puede tener en nuestra salud mental a corto, mediano y largo plazo. Por favor. O sea, si yo pudiera... Es que es difícil aconsejar porque yo mismo no lo hago. ¿Pero qué dice la ciencia? Claro, o sea, ¿qué decimos los científicos? El ideal es aquí tratar de sopesar, equilibrar la productividad versus la salud. Y por lo tanto pensar cuántos años de vida vale mi productividad, cuántos de mi salud vale, porque digamos uno podría pensar, ok, a lo mejor una persona, digamos, acorto mi vida, pero cuántos de esos años de vida al final que no lo hablamos van a ser un buen estilo de vida o un mal estilo de vida, ¿sí? Entonces, cuánto de mi salud y cuánto de mi calidad de vida yo voy a transar por ser productivo. Yo creo que ese pensamiento uno tiene que tenerlo claro, tiene que definirlo antes, tiene que poner los límites, hasta cuánto estoy dispuesto a poner un límite por ser productivo. A lo mejor estoy dispuesto a matarme trabajando, perfecto, esa es una decisión propia, pero al menos tómese el tiempo para pensarlo. Sí. Para pensar que no sea inconsciente. Exacto, por lo menos, y por último hacer un diagnóstico, es decir, si lo estoy haciendo bien, ¿vale la pena, por ejemplo, ser tan productivo? A lo mejor sí, ¿sabes? Porque saqué a mi familia adelante, pero a lo mejor no, a lo mejor lo estoy haciendo porque simplemente ya tengo auto y quiero un auto mejor. ¿No? ¿Vale la pena realmente? Quiero más plata en el bolsillo. Quiero más plata, ese es mi consejo final. Tremenda reflexión porque tiene que ver con nuestros modelos de vida. Exacto, al final, cuestionarme mi modelo de vida en términos de, ok, salud, bienestar o productividad. Ignacio, te agradezco el tiempo que Muchísimas tenido para conversar con nosotros. Por la invitación. Nosotros le agradecemos la atención a usted en esta conversación interesantísima que hemos tenido en Salud Mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Programa que cuenta con el financiamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional a través del Fondo de Medios 2022. Que esté muy bien. Buenísimo. Nacho, ¿cómo quedaste?